Je suis très reconnaissante au secrétaire général des Nations Unies, l'Office à Genève, ainsi qu'au directeur exécutif de l'IDAR, qui vient m'inviter à être parmi vous aujourd'hui pour entreprendre et poursuivre ce dialogue qui aura lieu dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je voudrais vous livrer quelques remarques très générales et peut-être faire un récapitulatif historique de ce qui, à mon sens, a permis l'évolution technologique dans l'histoire de l'humanité. Remontons à l'époque de la dernière époque glaciale. Il y a eu certes des périodes intermédiaires, même si l'Homo sapiens était déjà sur Terre à l'époque, toutes les traces, toutes les données, toutes les informations que nous avons pu recueillir, faisant état des progrès de la civilisation, remontent à quelques... Al acabarse esta última glaciación, empezó a salir esa gran cantidad de agua que estaba congelada en los continentes, cuando empezó a regresar al mar, y llegó un momento en que se tenía un clima mucho más benigno, una situación mucho más conveniente para que la vida pudiera convertirse o se desarrollara de manera sedentaria, para que los seres humanos dejaran de ser nómadas, dejaran de estar siguiendo a los animales para poder sobrevivir y pudieran asentarse ya en esos que fueron los paraísos terrenales de los principios de las civilizaciones humanas. Se dan, sabemos mucho, en Mesopotamia, en el Éufrates y el Tigris, se da en el Río Amarillo en China, se da también en el Nilo, pero también hay muchos otros lugares como el mismo Valle de México, en donde hay esos paraísos terrenales. Esos paraísos terrenales eran lugares benignos de clima, con abundante agua y abundante flora y fauna. Al tener esa abundancia de flora y fauna y de agua, las personas llegaban a tener esos grupos, esas hordas, esos grupos pequeños, se habla que son de 40, 50 personas las que los constituían, van llegando a estos valles y se van volviendo sedentarios. Y al volverse sedentarios, empieza el desarrollo civilizatorio, empiezan la innovación, empieza a usarse la tecnología, y es esta tecnología y esta innovación la que va haciendo poco a poco que las sociedades humanas vayan avanzando. Empieza primero, se encuentran el alimento, ven cómo funciona la reproducción de los alimentos, la reproducción de los animales seguramente ya la conocían, y empieza el cultivo, empieza también el pastoreo, empiezan los animales domésticos, empiezan a desarrollar otro tipo de formas tecnológicas que las voy a decir en desorden porque no las podría yo decir en orden, algunas obviamente también por desconocimiento. Empieza por ejemplo la irrigación, empieza el arado, empieza el control y conducción del agua, pero también empieza la escritura, se empiezan a manejar los números, empiezan obviamente el vestido, la vivienda, ya se vuelven sedentarios, ya hacen viviendas más permanentes, las herramientas primero son pétreas, pero después aparece la edad de bronce, ya se usa el bronce, después aparece el hierro, y estas sociedades van, por supuesto, la cerámica, y van avanzando, y van avanzando, van avanzando. Todos esos avances son gracias a la tecnología y a la innovación. Esa tecnología sigue avanzando, aprenden a flotar en el agua, aprenden a transportarse en el agua, empieza la navegación, seguramente primero en troncos, en cortos lugares, y se va desarrollando, aparece la navegación de vela, es un gran invento, un gran descubrimiento, un gran avance tecnológico, empieza a transportarse las personas y las mercancías en esa forma. El comercio, por supuesto, ha empezado antes, empezaba como trueque, desarrollan la moneda, los números, encuentran el cero, y van desarrollando el conocimiento, la tecnología va impulsando el desarrollo de estos países. Brincándome etapas,
es la navegación la que globaliza en su momento al Mediterráneo, que es el origen de la cultura occidental. Esto probablemente tenga 2500 años, un poco más. El comercio fenicio que se desarrolla en todas estas ciudades. Hay una actividad pacífica dentro de un ambiente comercial, que es lo que transforma todos estos países. Obviamente hay cambios étnicos, hay cambios culturales en todo este camino. Y continúan los desarrollos. Viene el inicio de la ciencia, viene también la historia, la literatura, las artes empiezan a desenvolverse. Hasta entonces, hasta que los romanos descubren el arco y ven cómo trabaja y de ahí salen a la bóveda, las construcciones tenían que ser a base de construcciones monolíticas o grandes troncos, grandes árboles, y es con los romanos que viene un gran avance tecnológico en la parte de arquitectura y se desarrollan en esa forma con el arco los acueductos. Entonces ya el agua se transporta a través de acueductos construidos, se construyen caminos, se construyen puentes y así sigue, canales, se construyen muchas cosas a través de estos avances tecnológicos. Entonces vemos siempre la presencia de ciencia, tecnología e innovación, que es la que va avanzando a la sociedad. Pero sin embargo, todos esos 8 o 10 mil años siguen siendo las sociedades fundamentalmente agrícolas. Quiere decir que la mayoría de la población se dedicaba a las actividades agrícolas, a las actividades primarias, a la producción de alimentos, a la producción trabajando en algunas canteras para la piedra, para las construcciones, trabajando también en algunas minas para el desarrollo de los metales, tanto preciosos como secundarios. Entonces la sociedad sigue evolucionando y no es sino hasta después de, no sé, 8.000 años, 9.000, no sé cuántos, que llega esa tecnología a ser una revolución completa. No es una evolución que va avanzando dentro del mismo sistema. Es una revolución que transforma totalmente la forma de vida y los paradigmas de la sociedad agrícola. Y esa es la revolución industrial. La revolución industrial, que tiene 2 etapas, aparece primero con los motores de vapor. Ese motor de vapor permite que el hombre se empiece a mover de otra manera, que se comunique de otra manera y se transforme el mundo con ese motor de vapor. Ese motor de vapor se da pie al inicio de los ferrocarriles. Entonces la transportación a través de ferrocarril viene producto del motor de vapor. Los barcos de vapor, por supuesto, ya no están sujetos a los vientos ni a los remos, están sujetos con cierta autonomía con estos motores, con estos barcos de vapor. Y por supuesto, no solamente son equipos para motores que sirven para transportación, también se usan en máquinas y equipos. Se usan en Inglaterra para producción textil, se usan en los equipos para grúas, se usan para tractores, se descubre también el tractor, se me va la palabra, ahorita la encontraré, la descubrió McCormick, que incrementó mucho, que creó el tractor agrícola, el Reaper para el cultivo a través de estos tractores, todos trabajando con el motor de vapor. Y en el siglo, a finales del 19 y principios del 20, viene una segunda etapa de la revolución industrial. Todo es a base de tecnología, pero ahora son tecnologías que transforman completamente la forma de vida de los seres humanos, que son cambios civilizatorios. Esta transformación, esta segunda etapa es con la electricidad y el motor de combustión interna. Todos los equipos ya no funcionan con grandes calderas para los motores de vapor, sino son electromecánicos. La electricidad se vuelve un transformador enorme de la sociedad industrial, junto con el motor de combustión interna, que desarrollan un gran avance de esta etapa industrial. Y es en el siglo XX donde
se empieza con todo este tipo, con esta actividad a desarrollar muchas otras ciencias y actividades económicas como la química, la óptica, un sinnúmero de ellas que son propias de esta sociedad industrial, en que ya la mayoría de la población se dedica a actividades de manufactura. Ya pasamos de la sociedad agrícola o primaria a la sociedad industrial, manufacturera o secundaria. Estos son grandes avances. También hay avances muy fuertes en la ciencia, hay avances muy fuertes en todos los campos, pero al mismo tiempo hay una dificultad que las Naciones Unidas han sido muy importantes tratando de frenar muchas cosas desde hace muchos años, en que el cambio de una sociedad agrícola a una sociedad industrial fue muy costosa, fue realmente enormemente costosa, social, económica, políticamente y sobre todo en vidas. Estos cambios civilizatorios en el que se cambian tanto los paradigmas, en que deja de ser válidos esos viejos paradigmas de la sociedad agrícola, en que el poder era monolítico tanto que no es casual que tanto en Egipto como en Japón, como en Europa, como en América, el poder político descendiera de la divinidad. Se juntaba el poder político con el poder religioso, con el poder económico y el poder militar. Entonces el faraón egipcio descendía de la divinidad, el emperador japonés, sabemos que hasta la Segunda Guerra descendía de la divinidad, el tlatoani azteca descendía de la divinidad, el inca peruano descendía de la divinidad, y y Europa pues eran coronados por la iglesia. Entonces el poder político, económico, militar era monolítico, pero también desgraciadamente no había derechos humanos, había esclavos y había siervos, había esclavitud, no había cuidado del ambiente, no había libertad, no había educación. Era importante que las clases mantuvieran su inmovilidad social y por eso era la diferencia entre clases, la gente nacía y moría probablemente en el mismo lugar, salvo que estuviera en guerras y tuviera que tomarse parte de la leva de estos ejércitos. Y empieza la transformación de paradigmas con la sociedad industrial y empiezan los cambios políticos. La Revolución Francesa empieza cambiando todos estos viejos modelos característicos de las sociedades agrícolas y la evolución se presenta. Y viene el cambio en el que hay una transición de la política monolítica a la democrática, que son las dictaduras, los totalitarismos, el fascismo, que se sustentan ya no en que el gobernante desciende de la divinidad, sino en el interés público, en el nacionalismo, y bueno, son una serie de modelos y ensaladas político-económicas que vivimos en el siglo XX, que incluyen 2 guerras mundiales, muchas guerras en todos lados, guerras frías, guerras calientes, son propias de un cambio civilizatorio que sufrimos durante el siglo XX. También en el siglo XX aparece la radiocomunicación. Aunque ya a mediados del siglo XIX Maxwell había encontrado matemáticamente, había avanzado mucho, Marconi a finales del XIX y del XX, curiosamente no puede hacerlo en Italia, se va a Inglaterra, y en el 20 empieza a desarrollarse la radiocomunicación. Y desgraciadamente, o más bien una desgracia que ocurre en 1912, que es el hundimiento del Titanic, hace popular la radiocomunicación porque a través de ella se comunican con otro barco que también la tiene, se sabe quién está y quién no está, y se hace un gran ruido y presencia de la radiocomunicación como un elemento fundamental. En esta sociedad industrial viene el desarrollo de la industria automotriz, la vida urbana se vuelve muy importante, el radio, la televisión, la aviación se vuelve muy importante, se pasa de la velocidad del caballo a la velocidad del sonido,
a la velocidad de la luz también, a través de la radiocomunicación, y sigue la tecnología haciendo cada vez más avanzar y progresar a la sociedad industrial. Esto continúa hasta la segunda mitad del siglo XX en algunos países desarrollados, pero se acelera a finales de los 90 con la aparición de una nueva revolución. Esa nueva revolución tecnológica, esta revolución digital, esta nueva revolución está transformando nuevamente al mundo de una manera sustancial y mucho más rápida que la industrial, con un efecto mucho más rápido. La tecnología que estamos viviendo, el cambio enorme que estamos viviendo, nos está llevando de esa sociedad industrial a una sociedad de servicios, de la sociedad secundaria a una sociedad terciaria, de la industrial a servicios. La mayoría de la población en el mundo, sobre todo desarrollado y en vías de desarrollo, ya está trabajando en los servicios. Ya la producción agropecuaria o de productos primarios o de productos manufacturados ocupa a muy poca población. Ya son las máquinas, son los equipos, es la eficiencia de la producción a través del avance tecnológico la que hace ese trabajo. Entonces estamos viviendo una sociedad de servicios. Muchos países desde los 50, Estados Unidos, la mayoría de la población está en servicios desde hace mucho. En industrial, por dar un ejemplo de Estados Unidos, por ahí de la primera mitad del siglo XIX, el 70% era rural y agrícola. Ahora quizás sea un 2% el que esté en esa actividad. En la parte industrial, quizás quitando a los contadores y a los vendedores de las industrias, quizás sea un 10, 12 o 15 de la población activa. Quiere decir que la población dedicada a producción de bienes no llega ni al 20%. Quiere decir que más del 80% está ya en los servicios en los países desarrollados. Entonces estamos viviendo esta nueva sociedad, una gran transformación civilizatoria en esta sociedad gracias al avance tecnológico que la ha transformado. Y ese avance tecnológico, pues fundamentalmente son la red de telecomunicaciones que permite el conducir el sistema nervioso o circulatorio de esta nueva civilización, que con el avance de las computadoras, que ha sido muy importante, son todas ellas palancas de los cerebros, palanca del conocimiento, palanca de la acción de las personas, y el desarrollo del Internet. El desarrollo del Internet ha transformado, junto con estos otros elementos, tan profundamente que han creado una nueva revolución, esta revolución de servicios. Claro, aquí lo que más preocupa es que se pueda conducir este cambio, que no vemos que se esté dando, con conocimiento, que se difunda y que se conozca bien en qué consiste el cambio y se conduzca para evitar las grandes crisis que provocan los cambios civilizatorios. Si nos podemos analizar el cambio de sociedad agrícola e industrial, que tuvo guerras mundiales, guerras civiles, revoluciones, cambios, golpes de Estado, experimento con sistemas económicos y sociales de un tipo y de otro, y que desgraciadamente fueron muy costosos socialmente. Ahora, lo importante de esta nueva civilización es que es una civilización generosa y virtuosa. Generosa porque se sustenta no como la sociedad agrícola en la explotación del hombre y de la tierra, sino que ésta se sustenta en el bienestar de los otros, se sustenta en que los demás tengan conocimiento, en que los demás estén educados, en que los demás sepan cómo hacer las cosas, que las demás personas estén preparadas y que formen parte de la modernidad, que estén incorporadas a la modernidad, que estén incorporadas, para decirlo de una manera vulgar, al mercado, que estén incorporadas a la economía. Es decir, a diferencia de la sociedad agrícola, pues quizás debería yo de comentar cuáles son los paradigmas, en mi opinión, de esta nueva civilización. Los paradigmas de esta nueva civilización son
la democracia en contra del poder monolítico absoluto, la libertad, eso ayuda a la innovación y a la creatividad y a la imaginación, es propio de esta nueva civilización, la diversidad, la pluralidad, la movilidad social, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la globalización, la competencia, la tecnología, la productividad. Y bueno, es muy importante aquí señalar además la seguridad social, y que a través del desarrollo acelerado que está teniendo esta civilización, sobre todo ahora del internet y de la banda ancha, y de que sean accesibles, y ese es un trabajo que se está desarrollando por parte de las Naciones Unidas en el ITU, el Instituto de Telecomunicación Unidos, creo que lo describí mal, la UNESCO, y cuyo objetivo es dar acceso universal a la banda ancha, dar acceso universal a la tecnología, dar acceso universal a la conectividad, a estar conectados. Ahora la palabra es conectados, y es connect to be, connect to compete, connect para aprender, conectarse para saber, conectarse para estar en igualdad de oportunidades, conectarse para la salud, conectarse para el comercio, para los negocios, para el entretenimiento, estar conectado. Y bueno, este es uno de los proyectos, pues es el objetivo principal de haber formado esta comisión de banda ancha por parte del ITU y de la UNESCO, para poder buscar este acceso universal. Este acceso universal está en proceso, sabemos, acelerado. Los Estados Unidos acaban de poner un programa que se llama Connect to Compete, otros puede ser conectar para crecer, etcétera, pero lo importante es tener una conexión para poder tener igualdad de oportunidades para toda la población. Lo que nosotros estamos haciendo en México y en Latinoamérica, en virtud de que no hay un precio accesible a comprar una computadora al que está desempleado o al que está a nivel de pobreza, y sobre todo a niveles de pobreza a veces muy extremos en nuestros países, estamos creando bibliotecas digitales para que, en lugar de que vayan a una biblioteca a leer un libro y a pedirlo prestado, están buscando un lugar donde haya libros y que se le puedan prestar, vaya y tenga un ambiente para la lectura, tenga un ambiente para navegar, en que vaya a navegar gratuitamente con equipos de computación que puedan ser de alta velocidad, y que se le presten laptops para llevar a su casa. Entonces el concepto de que en lugar de prestarle libros como antes, se le presten laptops. Pero, ¿qué significa? Ya no voy a tardar mucho porque creo que necesitamos platicar pronto. Bueno, pues que desgraciadamente ya se ven graves problemas en esta situación, que esta tecnología ha sido tan rápida y ha creado tanta productividad, de manera que se producen tan fácilmente bienes, se produce tan fácilmente inclusive riqueza, que desplaza a mucha gente. Entonces está creando un desempleo, y es un desempleo que se está generando porque no empujamos o no reestructuramos o no hacemos cambios estructurales a fondo para resolver ese problema. Y es un problema que se vuelve más delicado en los jóvenes. En los jóvenes hay países con grandes niveles de desocupación a pesar de su gran desarrollo. Entonces yo diría que lo que tenemos que hacer es imaginar en dónde va a estar el empleo en 10 años, cómo va a ser el empleo, qué actividades son las que generan esos nuevos empleos, y impulsar económicamente la actividad económica de esos sectores para que se generen nuevos empleos. Por ejemplo, es claro que uno de los campos obvios es la tecnología de la información. Será un lugar donde inclusive las pequeñas y medianas empresas van a estar usando esta tecnología. Afortunadamente para ellas, como está ya trabajándose en este campo, es que las pequeñas y medianas empresas no tengan que tener computadoras
ni centrales de datos, ni tengan que tener equipos y gente muy preparada, sino que a través de las empresas de telecomunicaciones, en la llamada nube, sin necesidad de tener computadora, usa los servidores de las empresas de telecomunicación o dedicadas a esta actividad, y los centros de datos también de estas empresas, de manera que no requiere ni equipos, ni inversiones, ni gente capacitada para entrar a este mundo de las telecomunicaciones, de la información, de la tecnología de la información, etc. Luego se abren campos enormes con esta actividad. Más allá de la información, de la tecnología de la información, se va a desarrollar sin duda mucho el entretenimiento, ya está desarrollado. Hay cientos de miles de aplicaciones y de contenidos para utilización de todas las personas conectadas, pero también a través de la capacitación en estos campos, las personas se vuelven mejor oferta para trabajo. O sea, son personas, los jóvenes, que no solamente se preparan para ser plomeros o carpinteros o choferes o ingenieros o vendedores, sino que se preparan para actividades diversas, lo que les facilita encontrar trabajo. Entonces yo diría que va a incrementarse todo lo que es entretenimiento, turismo. El turismo va a ser muy importante, la cultura, la educación también va a ser un medio nuevo de educar a las personas para que tengan un nivel de educación mayor, con educación no presencial. Quiere decir que no hay que hacer tantos campus universitarios, sino que a través de esta red se pueden estar educando, y hay varios ejemplos muy activos y exitosos en este sentido. Y bueno, la educación yo creo que la forma de trabajo tiene que cambiar. Yo pienso que también las jubilaciones deben cambiar. En la sociedad industrial se retiraba uno joven porque hacía trabajos físicos. En esta sociedad del conocimiento, la experiencia y el conocimiento es muy muy importante, por lo cual conforme las personas tienen una edad mayor, están más preparadas en este sentido, y deberían de tener un periodo mayor de trabajo en años, pero al mismo tiempo deben venir modelos a lo mejor de cambio en el trabajo. Por ejemplo, lo podemos platicar más adelante, pero por ejemplo alguna idea que se esbozó en los 60, desde los 60, es de que se trabajen 3 días a la semana, 11 horas por ejemplo, 10, 11 o 12 horas, no sé cuántas, y se trabajen 3 días. De esa manera, alguna persona trabajará lunes, martes y miércoles, otra trabajará jueves, viernes y sábado. Habrá un trabajo intenso, y habrá disponibilidad de 4 días, por ejemplo, es un ejemplo. Eso aumentaría la capacidad de generar empleo, y las personas, en lugar de jubilarse a los 60 años, se jubilarían a los 70. Yo ya estaría jubilado, pero sería jubilarse a los 70 años, no a los 60. Entonces yo creo que hay muchos cambios que hacer, muchos son estructurales, importantes, pero tenemos que hacerlos muy rápido para evitar que siga el deterioro y los problemas que estamos viendo y que estamos viviendo. Yo creo también que la sociedad civil va a tener que asumir más actividades. Yo creo que así como en la sociedad agrícola el Estado lo era todo, el gobierno monolítico era el poder económico, político, tal, yo creo que conforme sigamos avanzando, los gobiernos tendrán que asumir menos actividades y dejar que las hagan los privados, con asociaciones público-privadas, con algún otro tipo de actividades que se hagan de otra forma, porque, bueno, primero no es la vocación de los gobiernos ni de los gobernantes muchas de estas actividades, y segundo porque la tentación de que la recaudación fiscal y las posibilidades de financiamiento y de crédito se usen con fines electorales, o con fines de mejorar la popularidad, o con fines de corto plazo, son muy tentadores. Y eso pues ha llevado a que, a pesar de que en Europa, por ejemplo, la incidencia fiscal, quiere decir lo que los gobiernos toman del Producto Interno Bruto para impuestos, no han sido suficientes, e inclusive llegan a déficits que conocemos todos altos, a deudas muy altas,
y que establecen sistemas de bienestar insostenibles por razones de tipo político más que con una visión de la realidad en cuanto a cómo debe marchar la economía. Y como no son sostenibles, pues entramos en las crisis que estamos entrando ahora. Entonces yo diría que evitar que esos gastos sean clientelares y que sean ineficientes, y tener más espacio para que la sociedad civil y la inversión privada, y por inversión privada no solamente hablo la de los empresarios, sino los grandes fondos de jubilación de todas las personas que se usen para promover el desarrollo de los países, para inversión que el Estado tiene agotado por sus presupuestos comprometidos para otros fines, que pueda abrirse este campo. Y teniendo en cuenta que ya hablé mucho y que ahorita va a haber un diálogo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Mesdames et messieurs, le principe donc c'est que toutes les questions sont ouvertes. Dans un instant, nous allons nous rendre à New York où là aussi des correspondants, ils sont très nombreux aussi, pourront poser les questions qu'ils souhaitent. Je vous propose d'ouvrir tout de suite pour 2 premières questions avant de partir pour New York. 2 premières questions de qui il voudra à Monsieur Slim après l'intervention qu'il a faite. La parole est vraiment à qui la veut. Alors, je ne sais pas s'il y a des scrutateurs ou beaucoup de timides. Madame, alors madame ici, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Alors, il faut bien vous signaler pour qu'on puisse ouvrir votre micro. C'est madame à cheveux noirs qui est juste là, pardon. Je vous en prie. Hello, does it work? Yes, thank you. First, I wanted to say can you hear me? Yes. I wanted to say thank you for being normal and caring about normal people. And I also want to say that you are the only billionaire that I know about who cares about people in prison. And you have the social bailout program where you have allowed people in prison to be to access a lawyer in Mexico. So thank you for that, because we've been looking for people all over the place, and you are really the only billionaire we've ever found who actually pays money for this program. So my question, is, how can we today, in this day and age, use technology in order to support the fact that there are thousands of people in pretrial detention today who are suffering throughout the world who do not have lawyers and cannot access lawyers? I know that you have programs where the lawyers are given to people, but are there ways that we can use technology in order to broadcast it, to train lawyers, to really give early access to counsel? Bueno, en las cárceles desgraciadamente está lleno de gente inocente. Están llenas de gente que está por pobres, no por ser delincuentes. Entonces nuestro programa lo que hace, que tiene unos 20 y tantos años, es que a los que están encarcelados por pobres, que son primodelincuentes, que es la primera vez que delinquen, que han delinquido sin violencia y que normalmente son cuestiones accidentales y que principalmente son indígenas, lo que hacemos es que les damos la fianza para que puedan salir de las cárceles. Entonces lo que hacemos es darle a los mismos gobiernos las fianzas en blanco para que los gobiernos las llenen y puedan darles la libertad a estas personas que están internadas por estos motivos. Yo creo que debe haber muchos cambios para que los delitos menores se puedan pagar en libertad con trabajos sociales, por ejemplo, y que haya justicia de barandilla, como se dice, que puedan ser juicios orales rápidos, porque nosotros podemos sacarlos cuando ya han sido juzgados, condenados, y están condenados a pagar, por ejemplo, una fianza de $400, $500 para salir y no los tienen. Entonces quedan ahí en las cárceles, que son universidades del delito, ahí se criminalizan estando internados ahí. Entonces lo que sería ideal sería que se les juzgara más rápido, o que pudieran salir desde un principio en juicios orales mucho más rápidos. Creo que hay que cambiar también las leyes. Hay que separar al delincuente común, importante, con violencia,
los delitos menores como alguna discusión o por ejemplo algunas copas, o algunas veces son indígenas que no saben ni el idioma español y no tienen forma de decir qué está pasando. Alguna vez ha sido pleito de dos amigos y los encierran a los dos ya y se quedan. Entonces yo diría que sí hay que cambiar algunas leyes para que no se les, por ejemplo, que no se les encierre en la cárcel hasta que no sean juzgados, que se les pueda juzgar en libertad, sería muy importante. Y la tecnología puede ayudar ahí con chips en donde se sepa dónde están, en una forma de que tengan una pulserita o algo que se les localice, sepan dónde están y puedan estar en libertad. Y también con esta pulsera los que están a punto de salir podrían lograr. Y que las penas para estas personas, una vez que salen, por ejemplo, les obligan a ir una vez a la semana a firmar al juzgado, lo cual es una tontería, porque se les dificulta encontrar trabajo. Entonces, ver eso y ver la reincorporación social de estas personas. O sería ideal que estas personas que nosotros estamos sacando, que son 7, 8 mil al año muchas veces, puedan estar juzgando, se les juzgue en libertad y que cuando se les juzgue puedan dar la fianza y que no tengan que entrar a la cárcel, porque las familias se destruyen y las personas y sus vidas también, y muchas veces se les exprime hasta lo que no tienen en la cárcel. Carlos Slim, merci. Autre question? Nicolas Frison-Lamotte. Le micro, on ouvre le micro un instant et voilà. C'est bon, merci. Excusez-moi. Donc je suis un ancien de l'UNITAR moi-même et j'ai participé à un certain nombre de projets et de programmes. Et un des programmes pourrait bénéficier de votre influence, en particulier auprès de ITU, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service des handicapés, des malvoyants en particulier. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous faire notre ambassadeur auprès de ITU pour favoriser ce genre d'initiative? Merci. Carlos Slim. Sí, sin duda. Casualmente estuve platicando de eso hace media hora. Estuve platicando de no solamente para efectos de acceso a la tecnología de la información, sino para trabajo, y se va a presentar ahora en el grupo G20 la próxima semana en México una iniciativa para las personas discapacitadas para que puedan tener acceso à la igualdad en todos los sentidos. Carlos Slim, comment est-ce que vous choisissez? Je lisais dans votre bouche quelque chose de très intéressant. Vous n'êtes pas démagogue, hein. Vous dites, moi je ne veux pas jouer au Père Noël, je choisis vraiment ce à quoi je veux donner. Comment vous choisissez? Il y a tellement de demandes, comment vous choisissez? No, yo no he dicho esa barbaridad que yo elijo a quién ayudar. Nosotros hacemos programas de apoyo para la solución de problemas. Por ejemplo, en el caso de los que se mencionó, de las personas que están en las cárceles, ahí tenemos el programa ese desde hace muchos años, y la estrategia es que lo hacemos sin límite. Entonces tenemos varios programas en educación y en salud. En salud, por ejemplo, estamos haciendo una investigación genómica. Hablando de tecnología, no mencioné, pero la edad de jubilación de 60 a 65 años se estableció cuando la gente se moría a los 60 o 65 años. Ahora morimos un poco más tarde, no sé, quizás 85 al rato, 90. La genómica es muy importante para alargar esta vida y poder tener una mejor calidad de vida. Entonces tenemos programas, y esos programas los hacemos sin presupuesto. O sea, cuando abordamos un proyecto, lo hacemos con un sentido de urgencia importante y sin límite financiero. Entonces, por ejemplo, iniciamos hace también en 95, el programa es nutrición de la madre en el embarazo, atención perinatal, alimentación del niño en los 2 primeros años, que es cuando le crece el cerebro 4 veces, educación temprana, salud infantil, salud en general y educación moderna de alta calidad, educación digital. Eso es el concepto.
Lo de la nutrición lo tomó el gobierno desde 1995 para la madre y el hijo. Lo demás lo trabajamos nosotros en lo que podemos. Pero, por ejemplo, tenemos un programa de salud extramuros en donde trabajamos conjuntamente con los centros de salud del gobierno y con los doctores cirujanos del país que aportan gratuitamente su tiempo. Y nosotros lo que hacemos es poner materiales, instrumentos y viáticos. Y empezamos con 2,000 operaciones, el año pasado hicimos 170,000. Pero hacemos esos proyectos sin un límite, sin decir, bueno, hacemos 5,000 este año, sin un presupuesto. Entonces lo que hacemos, lo hacemos de esa forma. Yo creo que los programas sociales son muy importantes, sobre todo cuando están enfocados a la salud y a la educación, pero las ayudas económicas solamente tienen temporalidad. Yo creo que la única forma de combatir la pobreza realmente es formando capital humano, teniendo buena nutrición, buena salud, buena educación y con empleo. El empleo y más empleo. Entonces eso vemos como el objetivo último de combatir la pobreza y con dignidad. O sea, no pensamos que el darle a las familias 1,000 pesos o $100 mensuales va a ser una solución a la pobreza. Y lo hemos visto, hay cientos de años, no cientos, pero muchos años, a base de programas de caridad, grupos de apoyo, etcétera, y la pobreza está cada vez peor, ¿no? Entonces la solution est salud, éducation et emploi. Carlos Slim, merci. On revient aux questions ici dans la salle. Vous savez qu'une autre assemblée nous suit à New York. Nous allons entrer en contact avec elle, avec Madame l'ambassadeur Joy Ogwu, qui devrait nous entendre. Je ne sais pas si on la verra ici sur l'écran. Joy Ogwu qui est à New York et qui devrait aussi répercuter les questions qui là-bas vous sont posées, Carlos Slim. Si ça marche. Oui, on commence à entendre. Est-ce que vous nous entendez à New York? Yes, we can hear you. Alors voilà, Monsieur Slim est là, est à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez. Une question au moins. Yes, thank you very much. Mr. Slim, on behalf of the New York audience, I would like to thank you very much for a very insightful lecture. The question is, on the African continent, we have had very spectacular examples of how mobile technology could help to empower large segments of the population through better access to market prices for small farmers especially, to save medicines or to finance in remote rural areas. What, in your view, are other possible areas where mobile technology could substantially improve the livelihood of people, particularly in the developing world? Bueno, primero la telefonía móvil con la modalidad de prepago que echamos a andar nosotros desde hace muchos años, y en virtud de que en los teléfonos de paga teníamos la tarjeta de prepago desde 1991, entonces fue muy fácil en 95 con la crisis que tuvimos que se llamó del tequila, meter el prepago, y le llamamos el plan ILET, en que se subsidiaba el aparato para vender las tarjetas. Ese programa es ya de uso universal y ha sido muy exitoso y ha permitido en todos los países del mundo tener una alta penetración de los teléfonos móviles. En Latinoamérica el año pasado ya teníamos 110% de penetración, incluyendo toda la población. Si quitamos a los muchachos de menos de 10 o 12 años, pues se multiplica más la penetración. Pero eso es voz, o sea, lo que llega a través del aparato es la posibilidad de comunicarse, que es muy importante, pero es insuficiente. Entonces yo diría que lo que tenemos que impulsar ahora, y en la Broadband Commission de la ITU y de UNESCO, tenemos como objetivo que antes del 2015 y como parte de las metas del milenio de Naciones Unidas se tenga acceso universal a la banda ancha, y yo diría que lo que sigue, y más bien ya estamos, pero hay que acelerarlo, es el acceso de alta velocidad a internet a través del teléfono móvil, para que todas estas personas que hoy pueden comunicarse con vos y que tienen teléfonos que no tienen todavía la capacidad de recibir información y datos a gran velocidad,
evolucionen, tanto la infraestructura que tenemos que hacer las empresas de telecomunicaciones, que estamos todavía en la 3G cuando ya está la nueva generación, tenemos que invertir rápidamente en esta nueva generación para poder ir a aumentar las velocidades y cambiar los aparatos. Entonces tener ya aparatos inteligentes que permitan dar acceso en este sentido. Y de esa manera se podría dar seguimiento en salud, por ejemplo, se podría mandar la información remota o rural de los problemas de salud, se podrían tener todo tipo de datos y video a través de la red móvil de telefonía, y eso es uno de los objetivos que tenemos en la comisión. Carlos Slim, combien de gens téléphonent avec du Carlos Slim? Je veux dire, vous êtes l'opérateur de combien de gens qui téléphonent par vous? On dit 200 millions, 240 millions, c'est ça? Bueno, a través mío no tanto, pero tenemos como 300, un poco más de 300 millones de servicios, o sea, teléfonos móviles 240 millones, de ellos 21 son en Estados Unidos, por cierto, entre las minorías de Estados Unidos. Tenemos 21 millones de clientes, y de telefonía fija como 25, 30 millones, y de internet de otra cifra, y de televisión de paga llega a 300 millones más o menos, los servicios, no el número de clientes. Hay clientes que tienen varios servicios. Tout à l'heure, vous me montriez votre téléphone mobile, je ne sais pas s'il est encore dans votre poche, c'est un vieux BlackBerry pas très particulier, hein? Vous l'avez là encore? Nada más que me lo hayas quitado. Bon, il n'a rien de très particulier, hein? C'est un objet qui a changé nos vies à tous. Vous êtes sans doute l'observateur le plus averti de ce qui peut très vite changer l'étape suivante. Ces prochaines années, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer nos vies avec ça? Sí, bueno, señalaba que en nuestros países y en África, me imagino que es todavía más bajo, creo que a nivel mundial solamente el 12% de la población, de los teléfonos móviles son inteligentes. En Estados Unidos yo creo que andará arriba del 50%. Entonces lo primero es que la población que hoy tiene teléfonos tontos, vamos a decirle de alguna forma, que solo dan voz, cambien a estos teléfonos. Eso va a ser muy importante. Y por supuesto todo lo que estos aparatitos, a través de ellos se puede obtener. Entonces lo importante no es que sea una plataforma u otra. Tenemos que tener todas las plataformas y poderle ofrecer al cliente lo que necesita, cuando necesita, y al mejor precio y condición de calidad de servicio que sea necesaria y suficiente. Por ejemplo, en Brasil tenemos algún proyecto en donde la conectividad en zonas muy remotas, 22,000 poblados, se dio con satélite. Entonces habrá lugares donde se haga con fibra óptica, otras con cable, otras con cobre, otras con tecnología celular y otras con satelital. Entonces lo importante es conectar a todos. Y algunos, como señalé en la plática, que no solamente tengan la conexión en su casa, sino que puedan tener lugares como estas bibliotecas digitales a donde acudan gratuitamente, bibliotecas públicas digitales donde acudan gratuitamente a navegar, tomar cursos, convivir con otras personas que lo están haciendo y llevarse prestadas las computadoras. Carlos Slim, merci. La suite des questions, monsieur. Alors, bien vous annoncer, voilà, monsieur ici avec le micro ouvert. Sí. La parole à vous. Sí, soy de Chile. Usted con frecuencia tiene encuentros con líderes políticos, convive con ellos en comisiones, en lugares diversos. ¿En qué medida cree usted que este cambio civilizatorio digital impactará en el hacer de la política? O en otros términos, ¿qué es lo que le falta a los líderes políticos para entender dónde estamos? Estamos aquí en confianza. Aquí hay que destacar varias cosas. Primero,
Yo lo primero que leí sobre este cambio fue en 68. Luego el libro de Alvin Toffler cumplió 40 años el año pasado. Los que mejor han entendido el cambio, yo diría que son los chinos, que están pasando de una sociedad rural, agrícola, que estaba en el autoconsumo, a una sociedad moderna, de tecnología avanzada y con una actividad industrial intensa, pero viendo producir bienes de valor agregado más alto. Pasaron ya la etapa del valor agregado en el que tenían que tener salarios muy bajos. Bueno, todavía están en ella, pero están en transición. Salarios muy bajos para ser competitivos y exportar y ser un poco de alguna forma la fábrica del mundo, aprovechando las aperturas de todos los otros países comercialmente, con un concepto de globalización demasiado abierto. Yo creo que todo el conocimiento del cambio civilizatorio no está muy claro. No creo que lo tengan muy claro muchos políticos y gobernantes. Yo creo que es muy importante que lo conozcan más a fondo. Comentaba yo que el libro de Toffler tiene 40 años, viene dando conferencias por todos lados. El de Jean-Paul Schreiber tiene 45, 46 años, el desafío americano. Y bueno, pues ya se ha hablado mucho de este asunto, pero como son cambios estructurales los que tienen que hacer los países, sobre todo los desarrollados, que pueden tener un costo político muy fuerte, yo diría que primero que lo entiendan bien, pero no solo ellos, sino que lo entienda bien la sociedad también, para que pueda aceptar los cambios más fácilmente, porque todos tenemos miedo al cambio cuando no sabemos qué es ese cambio. El miedo es producto de la ignorancia o del desconocimiento de las cosas. Cuando hay algo nuevo que lo conocemos, pues no nos da miedo, pero si estamos viendo que provoca desempleo y que pasa esto otro y que pierde el trabajo, que se deteriora la actividad, etcétera, se vuelve un problema. Y hacer los cambios con una visión de este tipo, pero por ejemplo, uno de los cambios fundamentales que hay que hacer para la sostenibilidad de la política de bienestar es subir la edad de jubilación y de repente la bajan, ¿verdad? Yo creo que debe ser más alta y que se pueda dar a cambio de una edad de jubilación mayor, por ejemplo, horarios más relajados de trabajo, que en lugar de trabajar 40 horas se trabajen 35 o 30 y tantos, y eso puede hacer esos cambios. Primero, pero de todas maneras, lo primero que ya se está imponiendo, la misma realidad y la misma tecnología se está imponiendo, es en la educación, en la salud, en otras actividades como comercio y banca. Ahí vemos Amazon cómo está siendo tan exitosa y cómo las librerías tradicionales están sufriendo en Estados Unidos porque no pueden seguirle o competir con ella. Y esto se va a seguir dando en varias actividades. Pero yo diría que lo que es indispensable en los gobiernos es, antes que nada, aunque no den pasos más importantes, antes que nada es que el gobierno se introduzca a la tecnología y a la modernidad con lo que le llaman el e-gobierno, ¿no? Que el gobierno se pueda manejar a través de las redes. Eso sería uno. Y luego los servicios de educación y de salud serían muy, muy baratos a través de la red. No habría que construir campus, las conferencias las darían a lo mejor las gentes más notables, mejores con fines didácticos, los que se les facilite más la enseñanza, y los maestros serían una especie de conductores de ello. Ahí está la Khan Academy, no sé si la conocen, Khan Academy, que empezó desde un punto de vista así un poco por razones familiares y amistosas con sus sobrinos de Salman Khan, y que ahora tiene 1 billón de visitas ya, 1 billón de visitas, tiene 6 millones de personas tomando el curso, tiene 3,000 cursos, y sus cursos ya se dan en 15 escuelas, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar todo eso. Entonces, conocimiento de lo que está pasando. Hablamos, otra de las cosas que estamos viendo en la Broadband Commission es buscar las mejores prácticas, banco de datos, entonces ser un banco de información para que sepa qué se está haciendo en todos los sentidos, en todos los lugares, y cuáles son las mejores prácticas que se están realizando en qué lugares se está aplicando para la educación y en qué forma, en qué lugar se está aplicando para la salud y en qué forma, para las finanzas, para el negocio. Por ejemplo, el teléfono móvil, ya hay software y aplicaciones para transferir dinero de un lado a otro, de una cuenta a otra, de un teléfono a otro.
sinnúmero de cosas que están viniendo y que se están imponiendo por sí solas. La realidad se está imponiendo inclusive a las prácticas anteriores, pero es muy importante el desarrollo y que se por ejemplo, yo creo que de lo más importante, lo mencionaba en la plática, es que los gobiernos estudien, y eso se debe hacer a nivel también mundial, pero cada país tendrá distinta característica, en dónde se va a desarrollar los nuevos empleos dentro de 5 y 10 años, para que desde hoy se esté invirtiendo en esas actividades económicas, para que desde hoy se estén generando esos nuevos empleos. Cuando vimos que hay 50% de jóvenes desempleados en tal lado, o que el desempleo es 20 o 30%, esos son los problemas reales de este cambio civilizatorio. Miren, perdón que me alargue, pero cuando se hace el primer cambio civilizatorio de ser recolectores y cazadores a encontrarnos el paraíso terrenal de la sociedad abundante en alimentos de fauna y flora y agua, a ninguno se le ocurrió, oye, no vamos a seguir de nómadas porque aquí se va a quedar desempleada la mitad, ¿no? El 70% era una sociedad muy primitiva, muy elemental, y era muy claro que les convenía asentarse ahí y luego organizarse para ver cómo trabajaban, ¿no? Que la sociedad es muy compleja y la economía es muy compleja, no tienen claro qué repercusiones se están dando y sobre todo cómo resolverlas. Y la solución es en los horarios que comentaba yo, que además va a permitir menos transportación, menos horas perdidas en la ida y el trabajo, menos contaminación, más tiempo para la familia, para cultivarse, para estudiar, para educar y para consumir servicios en este mercado que va a demandar que eso ocurra. Ahorita la mejor inversión es combatir la pobreza. Los países que puedan ir, y lo está haciendo China, incorporar a la modernidad, al mercado, a la educación, a la vida urbana y al trabajo, a personas que están en el autoconsumo, pues se va a ir fortaleciendo el país. Es lo que ha hecho que China, con 30 millones o 40 que salen cada año de la pobreza, se esté fortaleciendo y creciendo a niveles de 8 o 10%. México, Brasil y nuestros países lo hicieron en los 30, cuando pasamos de ser países rurales en autoconsumo y agrícolas a países urbanos e industriales. México creció del 32 al 82, 6.2% al año. Bueno, son las transformaciones. Los países europeos y desarrollados lo hicieron en el siglo XIX, pasaron de ser, como Estados Unidos, rural, agrícola, a ser urbano, industrial y con un gran desarrollo. Entonces son esos procesos que transforman, y es lo que tenemos que hacer ahora en esta nueva civilización. Carlos Slim, merci. Alors il y a beaucoup de questions, je vais essayer de prendre la salle. Alors peut-être monsieur ici pour commencer, ensuite on poursuivra. S'il vous plaît, jouez le jeu tous, alors questions brèves, réponses brèves, qu'on puisse entendre tout le monde. Monsieur, je vous en prie, oui. Si le micro est ouvert, pas encore, il faut que ce soit rouge. Voilà. Voilà. Yes, thank you. I'm working for the United Nations Economic Commission for Europe, and I would like to draw the discussion on in relation to the energy and energy sector in particular. And there is no doubt that there is no innovation without energy. But up to now, very often energy has been considered mainly a tool. You know that this year is the International Year for Sustainable Energy for All, and there are different initiatives, including the Secretary General Initiative for Sustainable Energy for All, with the 3 targets: access to modern energy services for all, the energy efficiency, the double of also of renewables within the energy mix. And within this context, I know that you have been pretty active also in different occasions, also in supporting the UN energy activities, and also within the context of the UN Climate Change Conference that took place a couple of years ago in Mexico. My key question is that up to now, is basically energy has been considered really a tool, but can energy maybe represent an opportunity for a structural change that you have been meaning before? In the sense, can be really an opportunity for creating innovation through a different path, different ways. So I hope I've been quite clear with my question. Thank you.
Bueno, el cambio estructural que yo pienso es un poco diferente en cuanto a que yo creo que los países que además están sufriendo más son los desarrollados, porque tienen ya un estado de bienestar muy importante de muchos años que ha ido cada vez ofreciendo más y que se ha vuelto insostenible. Creo que ese es un cambio importante. En cuanto, por ejemplo, a la edad de jubilación, sería un factor importante. El otro es que estos gobiernos, por decir algo, europeos, para corregir su déficit hay tres vías: o suben el ingreso o bajan el gasto, es una, bueno, son dos, y la tercera, más sencilla, para que haya desarrollo y no sea un costo social delicado, es que vendan activos, que vendan sus activos, por ejemplo, autopistas que son gratuitas, que les pongan una cuota y las vendan, que vendan, por ejemplo, los que tienen aeropuertos o tienen o producen energía, que vendan y dejen eso en manos de inversionistas privados. Creo que sería muy importante porque daría entrada a la inversión, que crearía actividad económica, inversión que no puede realizar ahorita estos gobiernos que están agotados en cuanto a sus posibilidades financieras, y que además resolverían sus problemas de déficit y bajarían su deuda. Entonces yo creo que es más hacia allá, hacia donde hablaba yo cuando hablaba de cambios estructurales importantes en ese sentido. En lo que se refiere a energía, hay mucho que hacer, hay muchas oportunidades que desarrollar, la tecnología tiene que ver, hay que eficientarla. Por supuesto, esa idea, eso que usted plantea, que es un objetivo de Naciones Unidas, dar acceso a la energía a todos, eso es fundamental, y más eficiencia en la generación y el uso de la energía. Son factores fundamentales. Por ejemplo, muchos países todavía en el atraso, en la sociedad agrícola, todavía en muchas actividades, usan biomasa. Entonces, es un desperdicio de la energía enorme, contaminan, pero muchas veces se quema leña dentro de la habitación donde está el niño y entran a niveles de deterioro de la salud con la contaminación que provocan en donde duermen y donde están los bebés y los muchachos y duermen ellos, muy alta, que les crean graves problemas de salud. Entonces sí, tienen que hacerse todos esos cambios. Yo creo que hay que hacerlo lo más rápido posible. La tecnología también puede ayudar ahí a desarrollar mejores, más eficiencia en la conducción de la energía, mayor factor de planta en las plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Ya en lugar de hacer grandes presas que inunden mucho, hacer varias presas que no inunden para cuidar el aspecto ambiental, pero que al mismo tiempo sean muy eficientes y produzcan energía en varios, mejor varias medianas que una grande, ¿no? Eso es muy importante, la energía hidroeléctrica, porque es limpia, es sana, es de muy bajo costo, y sobre todo en muchos países, en Centroamérica, por ejemplo, que usan termoeléctrica, podrían usar hidro y revertir el consumo de esas energías. Y la tecnología, sobre todo, yo creo que hay que aplicarla en dos sentidos. Primero, en que sea más eficiente el uso del combustible, ya sea carbón o petróleo, etcétera, o gas, que sea más eficiente. Y por otro lado, que se desarrollen nuevas tecnologías. Por ejemplo, el mar, la energía maremotriz, que nunca se ha usado, está todo el tiempo el mar en movimiento. Es una energía que habrá que buscar cómo se puede obtener, y esa base de tecnología. Veía el otro día unas plantas eléctricas de gas que duplican la eficiencia del uso de los calorífica, que más de la mitad, más del doble de lo usual. Entonces esos caminos son importantes. O hay coches híbridos ya de gas con electricidad, para que cuando trabaja gas se recargue la batería. Y por ejemplo, la tecnología en el desarrollo de baterías está avanzando bastante. Lo vemos en los celulares, antes eran unas pilotas y no duraban mucho tiempo. Entonces las baterías, ahí hay mucho desarrollo tecnológico que aplicar también. Carlos Slim, merci. Madame en rouge, si vous voulez bien. Gracias. Usted es sin duda un visionario, y la visión que nos plantea de una nueva civilización de la inclusión
siento que es a la vez optimista pero alcanzable. Me parece que las inversiones de impacto son exactamente eso lo que buscan, poner capital privado para resolver problemas de exclusión, problemas de acceso a vivienda, a microcrédito, etc. Quisiera saber cuál es su opinión sobre las inversiones de impacto. Gracias. Las inversiones de impacto, ¿cuáles son? Perdón. Inversiones de impacto. Creo que es lo que usted siempre ha venido haciendo, pero ahora se le llama como una clase de activos a dineros que se utilizan para resolver problemas de exclusión, sea vivienda popular, educación popular, acceso a microcrédito, microfinanzas, etc. Yo creo que es fundamental que se impulsen muchísimo. Nosotros hemos buscado eso. Yo, de hecho, hace como 10 años que ya estoy dedicado a las fundaciones y a este tipo de actividades de vivienda, desarrollo inmobiliario y desarrollo de infraestructura física. O sea, los objetivos son, ¿qué es lo que pueden hacer los privados? Desarrollo de capital humano y de capital físico. De capital humano a través de salud y educación, y cultura y deporte, y capital físico a través de eso, de inversiones de impacto que llaman. Yo creo que son fundamentales hacerlas. Yo creo que ya la gente que no tiene ingresos, que está marginada, que no está en la modernidad, que está, digamos, en niveles de pobreza, pues ya solamente son convenientes para políticos populistas, porque la verdad es que a estas personas, y más que mantenerlas con programas sociales de ayuda, que sí es importante para cuando esa ayuda va a mantener una red de bienestar mínimo social, sin duda que es importante, y cuando sirve para educación y salud, por supuesto, pero lo más importante que hay que hacer es a esas personas educarlas e incorporarlas a la modernidad y a la economía y al mercado. Lo que la pobreza y la marginación antes era un problema ético y social, ahora es una necesidad económica. O sea, lo que necesitan los países, bueno, lo vemos en el caso de China, es que se vayan, y en muchos otros países, ¿no? Y en muchos otros, y en otras épocas también, es ir incorporando a esas personas que están en el autoconsumo a la economía moderna, a la educación y al mercado laboral, incorporarlas al trabajo. Y bueno, es lo que tenemos que hacer, esas inversiones que permiten generar empleos, muchos empleos. Por ejemplo, otra de las cosas que hay que hacer ya en las ciudades es la reconversión urbana. Las ciudades durante el siglo XX, sobre todo en la primera, depende de qué ciudades, se volvieron con grandes áreas industriales, fraccionamientos industriales de diverso tipo. Esas áreas industriales ya son obsoletas, encontrarse en esas zonas urbanas. Lo que hay que hacer es reconvertirlas en zonas de servicios, que además es notable en ciudades mayores como zonas industriales que ofrecían, por decir algo, 100 empleos, al volverse servicios ofrecen 700, 800 o más empleos en servicios. Es un multiplicador de empleos esa reconversión urbana, no solo temporales en la reconstrucción de la infraestructura urbana, sino también en el trabajo permanente. Merci. Monsieur, oui. My question concerns pension funds. As you know, their investments went from 0 to about perhaps 40% in stock exchanges, and they are mostly, owned by small investors, pension funds who invest in stock exchange. So actually, I'm one of the founders of the International Corporate Governance Network. We have our conference in Brazil in 2 weeks. We would have liked to invite you as speaker, but I think 2 weeks is not enough. Anyway, this group is $18 trillion. It's a very important group, but unfortunately we are affected, as you know, by electronic quick trading. And we don't know how to reduce the impact of this electronic quick trading. We are investors for the long-term pension funds. So how do you feel about all this? Bueno, yo creo que el trabajador, la persona que está activa,
lo que le interesa es tener un buen trabajo, seguridad de su trabajo, seguridad de empleo, seguridad de educación de sus hijos, salud y seguridad al retiro. Y creo que es razonable y conveniente, inclusive desde el punto de vista económico, que gaste sus ingresos, que normalmente siempre tiene una aspiración de un gasto mayor. Pero al mismo tiempo, más que ahorrar de ese salario, es el ahorro obligatorio, que es el que usted señala, el ahorro obligatorio que venga por el lado del trabajador o del empleado o de la empresa o del Estado, es fundamental. Es fundamental inclusive que esos fondos se depositen, que existan, que no vayan a la cuenta de pasivo para ser pagados conforme van llegando, sino que se genere ese ahorro, porque esos fondos, como usted señala, que tienen una visión de largo plazo, pueden permitir el financiamiento del desarrollo de una manera muy importante. Entonces yo diría que por su razón misma, por su esencia misma de ser de largo plazo, son fondos que conviene se utilicen en financiamiento de infraestructura, de reconversiones urbanas, de proyectos inmobiliarios, en empresas con expectativas en sectores dinámicos de la economía, por ejemplo, en bonos, por supuesto, en deuda, si es deuda convertible mejor, para que tenga la seguridad del pago y además tenga la posibilidad de la conversión. Y bueno, pues yo creo que ahí la visión es de largo plazo, como usted señala, y que sí debe invertir en estos valores. Y lo que conviene para ser cuidadoso, yo diría, es que como tiene que hacer una inversión en una gama amplia de valores, llamemos valores de renta fija y variable, por ejemplo, que cuando los mercados están exuberantes o eufóricos, su nivel de inversión en valores variables sea menor, y cuando los mercados están pesimistas y tristes y bajos, invierta más en valores variables, ¿no? Entonces simplemente que el manejo sea de una manera simple de ponderación, mayor o menor según las circunstancias. Pero para mí es el factor principal de financiamiento, de infraestructura, y es una palanca de desarrollo muy importante en los fondos de pensiones de todos los países y de todas las economías. Merci. Nous nous approchons hélas du terme, alors je vais essayer de balayer plusieurs générations aussi. Ah, il y a monsieur qui était juste un petit peu derrière, oui monsieur, oui, qui lève, voilà. Buenas tardes, señor. Yo tenía una pregunta muy simple para usted y quería saber el aviso que podría dar a alguien que tiene una idea, que quiere crear su empresa, sobre todo a un niño de 15 años. ¿Qué recomendarle? Perdón. La última parte de la pregunta, a un niño de 15 años que... Un enfant de 15 ans, mais vous avez plus que 15 ans, monsieur, non? Non, j'ai 15 ans, monsieur. Alors 15 ans, très bien. Bueno, primero, que viva su edad y la disfrute. Yo creo. Y depende qué le guste, si me imagino que le gustan los negocios o algo, por eso hace la pregunta, pero yo creo que es importante vivir nuestra edad siempre y al mismo tiempo prepararnos para lo que venga y ver qué vocación tenemos, si queremos ser doctores, queremos ser empresarios o queremos ser comerciantes o tecnólogos o científicos. Pero si la idea es entrar a los negocios, pues a lo mejor que empiece a ahorrar un poquito, que empiece sin dejar de hacer lo que tiene que hacer a su edad, que empiece a leer biografías, que empiece a hacer algunas inversiones para ir entendiendo cómo son, en qué consisten, que vaya invirtiendo y que se dé tiempo, que no se precipiten en tomar decisiones, y que disfrute su edad y no sé, yo creo que es la edad además donde ese cambio fisiológico y psicológico nos acerca a las muchachas, que no se vaya a aislar mucho de ellas.
Voilà, c'est difficile de faire plus jolie conclusion que les conseils de Carlos Slim. Quel âge avez-vous, Carlos Slim? Quel âge avez-vous, Carlos Slim, vous? Más de 15. Tengo 72. Vous avez 72 ans. C'est difficile de faire plus jolie conclusion que ça. J'aimerais vous remercier, mesdames, messieurs, très très chaleureusement de votre participation active et sympathique et souriante. Remercier aussi Carlos Lopez, parce que quand je parlais de miracle, effectivement, à chaque fois il se renouvelle, qui est de donner la parole aussi librement à qui la veut, hélas bien sûr dans la limite du temps. Grand merci à vous, à l'UNITAR, à l'ONU, et je rends la parole à Carlos Lopez. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui ont collaboré à cette initiative, notamment nos partenaires, la Confédération suisse, la ville et le canton, mais aussi la télévision suisse romande à travers RTS, la Tribune de Genève et la Fondation pour Genève. Merci.